Bien, para todos los seres de Tao Nariño, el maestro Orguas es un médico de medicina universal, médico naturista, que en esta ocasión nos va a hablar sobre la alimentación, basada en esta frase, que el alimento sea tu medicina y la medicina sea tu alimento. Entonces la idea es que oigan todo lo que nos tiene por enseñar el maestro Orguas, y al final hagamos todos, o los que quieran hacer sus preguntas, con mucho gusto pueden hacer sus preguntas al final. Entonces, mi maestro Orguas, adelante. Tao Nariño, los seres de Nariño lo oyen. Adelante, maestro. Bien, gratitud a todos los oyentes. Con mucho gusto en este día me dirijo ante vosotros para poderles dar una disertación respecto a la gran medicina universal que fue traída ya hace más de 4 décadas aquí en la Tierra, traída para despertarla, porque ya siempre ha existido. Pero debemos de entender claramente que la medicina universal está basada en la utilización total de todo lo que está a nuestro alrededor respecto a los vegetales, minerales, a todo lo que requiere el sonido, todo lo que requiere el color, todo lo que requiere los elementarios que están en la madre naturaleza. Tengamos en cuenta hoy, respecto a este tema, que debemos de siempre tener dentro de nuestro pensamiento, dentro de nuestra forma de pensar, debemos de tener claro que existe una ley muy importante, una ley la cual se dice que dependiendo de la alimentación, así la salud y así la lucidez para poder desenvolverse en el ámbito que nos rodea. Lo más importante de todo ser humano es la alimentación. Generalmente, la mayoría de los seres humanos en la actualidad, la mayoría de problemas y enfermedades que se han presentado, generalmente está basado en una incorrecta alimentación. Sabemos que existen bastantes formas de cómo recuperar nuevamente la salud y formas de cómo hacer que no tengamos que llegar al tope del problema para comenzar. Debemos de comenzar en el instante en que cada uno de nosotros comenzamos a oír la importancia de la nutrición desde la niñez hasta la vejez, y saber que lo único que nos queda aquí sobre la tierra se llama adquirir la salud plena, física, mental, espiritual, psíquica. Y debemos comprender que cuando nosotros violentamos las leyes de la alimentación, el efecto no tarda en presentarse. El efecto es los daños internos, tanto de los órganos, tanto de las glándulas, tanto de las células, la sangre, genética y en todos los aspectos de la vida humana. Generalmente se ha encontrado cantidad de falencias en los seres humanos por falta de algo tan esencial que se llama la salud. Esta frase fue traída por un gran sabio en el pasado, llamado que tu alimento
se convierta dentro de su cuerpo en medicina, y que la medicina que diariamente debes de comer para prevenir que existan molestias tanto en la sangre, en los órganos del cuerpo o descontrol en la vida diaria, lo único que se necesita es comer saludable. Que la medicina sea el alimento y que el alimento siempre sea medicinal. Esto lo que hacían los abuelos en el pasado de los siglos. Y si entendemos claramente todo lo que se hacía antiguamente, cuando cada uno de nosotros fuimos llevados de la mano de nuestros padres, cuando ellos nos daban, primero que todo, la enseñanza de vivir. Pero nunca, generalmente en algunos padres, se presentó la facilidad de poder tener la claridad que la alimentación es la base de todo. Porque si existe una alimentación saturada, una alimentación que solo va a perjudicar la sangre, que solo va a acidificarla o va a descontrolar o a dañar los órganos, pues es mejor pensarlo primero y comenzar a meditar de que la vida ahorita que tenemos es solo una. Quiero saber cómo me están oyendo y si existe alguna inquietud, por favor, emitirla. Adelante. Bien, el maestro pregunta si se está oyendo, por favor. Si alguien nos puede decir si se está oyendo. Sí, maestro, se está oyendo muy bien. Bueno, me dicen que se está oyendo muy bien, maestro. Y también me pregunta el maestro que si alguien tiene hasta el momento alguna pregunta, por favor. Bien, maestro, hasta el momento no hay preguntas. Adelante, maestro. Bueno, gratitudes. Queremos saber cuántos nos están acompañando en este día, pero saber con cuántos estamos dialogando en este día y de la noche. Adelante. Bien, ahorita estamos, maestro, con 14 seres. Estamos con 14 seres, maestro. Adelante. Bueno, muy bien, gratitud. Bueno, existe una magia en la alimentación. La primer magia es saber adquirir una buena combinación en lo que vamos a sustentar. Una buena combinación de alimentos alcaliniza excelentemente la sangre. Un ejemplo, debemos de buscar la forma de saber, y de plasmar dentro de nuestro interior, saber y plasmar en nuestro interior lo que realmente es la base de la salud. Y ante ello debemos de darnos cuenta que todo lo que les he estado hablando es porque lo hemos vivido a través de la disciplina de la alimentación. Esa disciplina de la alimentación está basada en saber compactar
en saber combinar, en saber tomar la alimentación diaria. Necesitamos claramente saber que una de las mejores formas de tener una sangre bien alcalina, hablamos de la alcalinización de la sangre respecto a la buena combinación de los alimentos. Teniendo buena combinación de los alimentos, tenemos también una buena salud integral. La salud integral está basada en esto mismo. Hoy en día las enfermedades que se han presentado son precisamente el efecto de una alimentación la cual está basada en alimentaciones saturadas afiebrativas. Las alimentaciones afiebrativas y saturadas es a través de lo que llamamos las harinas blancas, los almidones que están precisamente en el caso de la yuca, el plátano verde, el arroz blanco, el maíz trillado. Es una alimentación que, en vez de ser productiva, beneficiosa, para aportar buena salud en el individuo, pasa a ser una alimentación que satura constantemente a la humanidad. Y esto no solamente es lo que les acabo de hablar. Hay que sumarle las carnes frías, sumarle las carnes fritas, sumarle los guisos fritos y otros alimentos más que se consiguen en las calles a través de la alimentación restrictiva. Está compuesta con anilinas, sintéticos, azúcares, colorantes, endulzantes, que están basados en azúcares. Esto, por esta alimentación, es una especie de envenenamiento a la misma sangre. Las personas que se le presentan el problema de dolor en los huesos, acidez en los huesos, acidez en la sangre, agrieras, gastritis, úlceras gástricas y, para terminar, el cáncer del colon, cáncer intestinal. Todo esto genera en el ser humano una especie de alejamiento total de la salud. Un alejamiento total a la forma bonita de pensar y de realizar los actos de la vida diaria. Es importante conocer que la mayoría de enfermedades que se han presentado en los seres humanos, hablando de diferentes especies de enfermedades, por ejemplo, el problema se presenta en la actualidad y muy usual se presenta en la humanidad, más que todo en las personas avanzadas de tiempo, de edad. Son la hipertensión,
la trombosis, la diabetes, la cirrosis, la sífilis, la toxoplasmosis, la tuberculosis, la hepatitis, la leishmaniasis, la lepta, problemas de respiración, el asma, toxoplasmosis, en fin, una cantidad de problemas que se presentan debido a una incorrecta alimentación. Y eso no hablando de la impotencia sexual, de los problemas graves de la próstata, del cáncer en el útero, o de pronto cáncer en la matriz, cáncer en el seno, cáncer cerebral, y toda esta clase de problemas que se presentan a nivel mundial. Todo esto debido a no saber realmente respecto de la alimentación saludable. Y hoy que estoy con cada uno de los presentes reunidos, ojalá estén hoy atentos en esta disertación tan importante que queremos ayudarles a cada uno de los presentes a tener una mejor salud a través de una buena conducta alimenticia. Quiero saber si hasta ahora, de los 14 que posiblemente están oyendo, es posible que menos, es imposible que más, pero puede ser más. Pero queremos saber si estos 14 seres, 14 personas, todavía están oyendo la introducción de este tema. Adelante. Bien, maestro. Entonces, tenemos, tenemos 13 seres en el Mocierto, maestro. Solamente parece que ha salido uno y tenemos 13 seres. Entonces, les preguntamos a los seres si están oyendo bien la conferencia y las palabras de el maestro médico Orguas. Adelante, si alguien nos puede ayudar con ello. Adelante. Venerable ser, si estamos escuchando, si estamos entendiendo la conferencia. Listo. El venerable Mash nos dice que sí se está oyendo, sí se está escuchando la conferencia, maestro. Adelante, maestro Orguas. Gratitud. Entonces continuamos. Y queremos saber si los presentes, ¿quién tiene alguna inquietud sobre este tema? Y lo otro es para preguntar si ya han estado en esta clase de temas o hasta ahora están oyendo respecto a la medicina universal. Adelante. Listo, maestro. Entonces, por lo que veo aquí en el chat, ya hay varias personas que ya han oído hablar de la alimentación, pero pues esto de todas formas está muy interesante para reforzar todos estos conocimientos. Veo, no sé, voy a preguntar a las personas nuevas. Claro que una persona ya me hizo una pregunta por vía WhatsApp, que la voy a dar ahorita. Entonces, no sé, el contacto,
hay dos contactos nuevos, Ángela Rendón, que es la que me hace la pregunta por vía WhatsApp, y hay otro contacto, Soreli. Entonces, Soreli, si nos puedes decir si ya habías oído sobre estas doctrinas o conferencias sobre la alimentación y la salud. Adelante, Soreli, de pronto si puedes activar el fono para que me puedas hablar y le comunico esto al maestro Orwas. Bueno, parece que Soreli no tiene audio, entonces también pueden hablar por la vía de el chat. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí están, dicen que están oyendo. Bien. Listo. Entonces, bueno, maestro, entonces si hay una persona también que está por primera vez, y es Ángela Rendón, ya me hizo una pregunta, maestro Orwas. La pregunta es la siguiente, ya se la voy a leer, maestro. Dice, quisiera saber cómo puedo fortalecer el cerebro de forma natural. Es primera vez que entra a estas conferencias y hace esa pregunta. Quisiera saber cómo puedo fortalecer el cerebro naturalmente. Ángela Rendón. Ángela Rendón, gratitud por su inquietud, y es muy importante este tema por esta causa, porque las preguntas son las que hacen las explicaciones más claras. Tengamos en cuenta que cada uno de nosotros, como seres humanos, lo primero que se formó en nuestro interior de nuestra madre, el vientre materno, generalmente lo primero que se formó fue la cabeza. Tengamos en cuenta claramente que ahí donde está el cerebro, donde está el motor, aquel motor de ordenador de todo el cuerpo, es donde debe de haber un orden bien llevado, por causa de que nuestro cerebro, o los hilos del ser, que es ser hebra, que es la hebra del ser, es el conductor. Por eso el que conduce un carro, que se le llama el chofer, el que conduce ese carro, en nuestro interior generalmente es nuestra cabeza. Todas las órdenes que llegan ahí para emitir al cuerpo, ellas serán. Fortalecer el cerebro es fortalecer primero el sistema inmune, y para fortalecer el sistema inmune necesitamos primero elaborar con el sistema digestivo. Como he oído, sabemos que las células son copias constantes o clones constantes de nuestro mismo universo, nuestro mismo mundo interior en el que vivimos. Una célula está generalmente dotada de el conocimiento y el registro de todo lo que el ser humano es generalmente. Tengamos en cuenta que uno de los factores más importantes está basado en barrer la casa. Si queremos que haya orden en quien dirige en la casa, necesitamos primero barrer la casa, limpiar el baño, limpiar la sala, limpiar la cocina, limpiar todo, y eso corresponde en una limpieza general en el cuerpo humano. Tenemos que iniciar a ordenar a nivel cerebral lo que
debemos de llevar a efecto para nuestro cambio en la vida. Si existe una mala evacuación intestinal, una incorrecta evacuación intestinal, esto quiere decir que estamos ensuciando nuestro cerebro. Estamos ensuciando y acidificando nuestra sangre. Estamos generalmente acabando con nuestra salud celular, nuestra salud sanguínea, nuestra salud genética, nuestra salud atómica, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos reconstruir, regenerar o renovar nuevamente nuestro cerebro, un cambio se hace a través de la alimentación. Primero que todo, tener en cuenta que el primer punto básico es limpiar el sistema digestivo. Si tienes lápiz en mano para escribir o lapicero y una agenda, que voy a dictarle una de las mejores formas de construir nuevamente ese cerebro, fortalecerlo. Pero tenemos que iniciar desde el principio. Con una hoja de papel o una grabadora en mano, para que tenga pendiente lo que le voy a explicar. Primero, primer punto es hacerse una limpieza intestinal a través de comprar 5 gramos, aunque puede comprar 10 o de pronto más, pero la medicina se hace con 5 gramos de zen, 10 gramos de boldo, 20 gramos de linaza y 10 gramos de acacia. Cuando tenga todo esto ya listo para 2 o 3 días, pueden ser 3 días este tratamiento, pero el primer día lo hace solo con un poco de zen, justo, y linaza. El primer día lo hace con zen, boldo y linaza. Y el segundo y tercer día lo hace agregándole la acacia. Eso lo venden, son una especie de hojitas secas que venden en las tiendas naturistas. Cuando ya tenga este peso, esta medida, esto se pone a remojar en la noche en 1 litro de agua. Lo primero y lo segundo es 1 litro de agua. O sea, el primer día, que es preparación para la otra que viene con más fuerza, entonces se va a limpiar primeramente remojando este contenido hasta el otro día, y al otro día cocinarlo en la misma agua. Y cuando ya se cocine por 3 minutos y medio o 4 a fuego lento, se deja enfriar, se licúa, y en licuado se filtra o se pasa por un colador, y todo este líquido que quedó se distribuye en 3 tomas al día. Y la primera toma en ayunas, la segunda 1 hora antes del almuerzo y la tercera 1 hora antes de la cena. Esto lo hace el primer día con solo boldo, zen y linaza, y el segundo y el tercer día pueden ser 2 días, dependiendo si su merced tiene bajo peso. El peso
común y corriente tiene. Por ejemplo, si mide 1,61, debe estar pesando 61 o 64 o 57 o 58. Con ese peso de 57 o 58 es para hacer 2 días de esta limpieza intestinal. 2 días. El uno con la linaza y el boldo. Y el otro día agregándole la acacia. La misma cantidad de agua. Si de pronto está bajo de peso, son 2 días. Si está con buen peso, por ejemplo, si mide 1,65, debe estar pesando 75 kilogramos. Pero si está pesando 56, está pesando 57, 58, hace 2 días de los Yari. Y si está pesando 67, 68, 69, 70, entonces lo hace 3 días. Espero que me hayas entendido. Ese es el primer punto para tener una limpieza del sistema digestivo. Cuando ya haga esta limpieza y pase el segundo día, lo ya listo, o el tercer día haya pasado, debe de tener linaza, unos 20 gramos de linaza listos. Esos 20 gramos de linaza que debe tener ahí se ponen al remojo en 1 litro de agua. Y al otro día, en esa misma agua, licúa esta linaza bien licuada. Ya cuando esté bien licuada, la distribuye para 3 tomas en el día. La primera en ayunas, la segunda 1 hora antes del almuerzo y la tercera 1 hora antes de la cena. Asimismo, después de hacer esto, en cada toma que ya tenga lista, cada toma en ayunas, le agrega 4 onzas de cristal de sábila a esta linaza. Igualmente, 1 hora antes del almuerzo, agrega 4 onzas de cristal de sábila. Y en la tercera toma igualmente, y esto lo hace por 3 días. Para subsanar internamente los verdes absorbentes de las paredes intestinales y pueda tener una facilidad de asimilación de alimentación que viene después. Entonces, debe tener esto bien claro, que esto lo hace para 3 o 4 días. 3 o 4 días lo hace. Lo de el linaza y el cristal de sábila. La alimentación que debe llevar a efecto es una alimentación saludable. Primero que todo, evitar el consumo de café y chocolate en las horas de la madrugada. Café y chocolate en las horas de la madrugada. Evitar mezclar alimentos salados cuando se come dulce. Evitar alimento dulce cuando se come alimento de sal. Un ejemplo, si se come un almuerzo donde viene el arroz
las papas, de pronto la yuca, la ensalada, el caldo con sal. Estas personas no deben de consumir bebidas dulces, ni gaseosas dulces, ni frutas dulces, ni aguas con dulce y con limón. Tampoco deben de consumir esto. Deben ojalá tener avena y linaza como sobremesa en los alimentos. Por ejemplo, si come alimento de sal, debe tener como pasante avena de hojuela licuada, o linaza licuada, o avena con linaza. Es excelente combinación, avena y linaza licuada, para tomar después del alimento de sal. Cuando se come alimento de sal, evitar el bocadillo, evitar los dulces o los ponqués o todo lo que contenga azúcar. Hay que evitar todo esto para poder tener una mejor y completa salud. La alimentación debe ser medicinal todo tiempo, debe ser consciente. Y después de que haya esa forma de alimentación que es basado en hortalizas, en gramíneas que puede consumir en la alimentación de sal, la papa, que puede consumir el garbanzo, la lenteja, el frijol, y la acelga, la espinaca, el brócoli, la col. Puede consumir verduras como estas ya dichas, y también puede utilizar la alberja, la habichuela, las espinacas. Tener también como guisante y como saborizante delicioso para el almuerzo el jengibre, el ajo y la cebolla licuados en una forma cruda y agregárselos cuando ya se base el alimento. Además es recomendable comerlo, pero en ensaladas. Evitar echarle mucha sal a la ensalada, que sea bajitico de sal. Esto cuando se come una alimentación de sal. Pero si queremos tener una forma de pensar clara y una limpieza cerebral, hay que tomar muy buena mandarina todas las madrugadas. Antes de desayunar, tomar un vasado de jugo de mandarina. Esto enriquece las neuronas. Esto enriquece el estado cerebral de la persona. La mandarina es mucho mejor, más efectiva, porque la mandarina contiene oro. Y si toma jugo de naranja, va viendo mandarina, que lo hace también es excelente. Pero la mandarina tiene unos esenciales nutrientes muy polares que abarcan otras clases de frutas. Y de vez en cuando desayunar con una piña o 2 piñas si las quiere licuar, excelente, porque cuando se quieren comer así como vienen, siempre es un poco más complicado y difícil para la persona comérselas completas. Pero si les pasa por un extractor o las licúa, esto lo puede tomar así, conforme viene, sin quitarle el bagazo que sobra, unificando todo ese bagazo y consumirlo, porque esa fibra ayuda a barrer y a peinar los vellos absorbentes internos
de los intestinos. Si quiere seguir limpiando el cerebro, debe tener como costumbre un vaso de jugo de naranja o jugo de piña y agregarle 3 huevos de codorniz. Consigue 3 huevos de codorniz, los pone al remojo en zumo de limón en las horas de la noche, en un vaso angosto. 3 huevos de codorniz, los cubre con limón, con zumo de limón. El otro día saca esos huevos y los licúa, saca esos huevos así como están y los licúa con el jugo de naranja o jugo de mandarina y le agrega un tantico de miel de abeja y polen. Cuando ya esté esto bien licuado, se lo toma y esto le va a fortalecer el sistema cerebral en una forma muy rápida. No se lo olvide echarle polen, un toquecito de miel de abeja y los 3 huevos de codorniz al zumo de mandarina o zumo de naranja. Ojalá sea mandarina. Esto en ayunas, cuando ya haya pasado 1 hora de haber tomado este basado, puede desayunar ojalá con una picada de frutas. Las frutas que debe picar para que sean combinables. Ojalá esté la papaya, esté la badea, o esté el mango, esté el zapote, de pronto la manzana, la pera dulce, manzana dulce, bananos bien maduritos. Es peligroso y es muy dañoso consumir plátano verde o guineos verdes. Es muy importante consumir, cuando se trata de frutas o de alimentos dulces, ricos, evitar comerlos verdes, siempre comerlos cuando ya han madurado. A estas picadas de frutas le puede agregar un tantico de miel de abeja y tomar jugo de alguna de estas mismas frutas y endulzarlo con miel de abeja y polen. Cuando se hacen estas picadas de frutas también se puede consumir de pronto avena en hojuela, se puede consumir de pronto el maíz, las nueces, de pronto las almendras. Es excelente, pero cuando toma esta clase de oleaginosas es bueno no agregarle a la picada de frutas o el salpicón o la picada. Es bueno no agregarle, cuando se consumen oleaginosas, no consumir maduritos, lo que llaman bananos. Entonces hay que hacer algunos cambios porque hay que saber el orden de los nutrientes, de los componentes de los alimentos. La cena debe ser muy sencilla, ojalá un extracto de uva negra con polen y miel de abeja. Esa sería la cena. Y tener pan integral, bien integral, o arepa de maíz tierno o arepa de maíz cocinado, pero bajita de sal. Y cuajada, si tienen cuajada de leche de búfala o cuajada de leche de cabra o cuajada de leche de vaca, puede acompañar la arepa, la torta, el envuelto, en fin, pero que todo sea combinable. Esto y mucho más público, pero cualquier otra inquietud pueden tomar mi número de teléfono e individualmente podemos atender a las personas
para poderles dedicar el tiempo que se merecen. Entonces, esto es general tanto para la persona que pidió fortalecer el cerebro y pidió. Una de las prácticas que deben de hacer para fortalecer el cerebro es no trasnochar y no dormir. No dormir con artefactos electrónicos en la pieza, no tener el celular ahí en la cama y dormirse con el celular ahí en la almohada, quitar ese celular y alejarlo lo más que pueda, apagarlo, y si tiene televisores o cualquier artefacto electrónico, evite dormir con artefactos electrónicos, porque esto le mengua y le chicharronea las neuronas. Esto desgasta a nivel cerebral a la persona. Entonces, si trabaja con comentizadores, bueno, si trabaja con computadores o con portátiles, o en fin, si trabaja en medio de esto, es bueno tener cactus. Cuando trabaja con esto, debe tener cactus en la casa, unas plantas que se le llaman cactus, que son de chuzos. Tener varias plantas y un vaso de agua con un poco de azúcar. Tener agua con un poco de azúcar o vasitos de agua alrededor de los equipos. Claro que hay que poner cuidado que no le boten el agua encima de los equipos, para que esos espectros electrónicos no les perjudique. Esto desgasta mucho el sistema neuronal cerebral. Y para fortalecer el cerebro toca estar muy alejado de ello, madrugarse en las 2 horas antes de que aparezca la luz del día, madrugarse o 1 hora como mínimo, 1 horita, para que vean amanecer todas las mañanas haciendo un poco de gimnasia, ejercicio físico, tomando aire por la nariz, expulsándolo por la boca. Toma el aire por la nariz, expulsarlo por la boca, y esto le ayuda a fortalecer, a rejuvenecer las neuronas y a mantener un estado cerebral más tranquilo. Acostarse y reposar, ojalá las primeras horas de la noche. Las primeras horas de la noche, que son muy importantes. Acostarse muy presto y madrugar. Si trabaja mucho hasta tarde, debe mantener la disciplina anterior y madrugarse, aunque sea media hora antes de que salga la luz del día. Y respirar, toma el aire por la nariz, expulsa por la boca, hace ejercicio, algunos ejercicios especiales. Entonces, esto le digo por ahora a la persona que hizo la pregunta de fortalecer el cerebro. Y si de pronto necesita un poquito despuesito algo más importante, con mucho gusto toma mi número de teléfono y estaremos dialogando. Bueno, entonces quiero saber cómo me están oyendo. Bien, maestro, gratísimas por tan interesante contesta sobre cómo fortalecer el cerebro. Yo creo que es una pregunta y una respuesta para todos nosotros, maestro. Y para muchos seres yo creo que no sabían esto, o sea, grandes técnicas de alimentación y de fortalecimiento del cerebro, o sea, esto es muy impresionante. Ángela, entonces, adelante, si, con la contesta a la respuesta que te dio el maestro. Adelante, Ángela. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te estamos oyendo, Ángela, te estamos oyendo. ¿Aló? ¿Quién habló ahorita? Bueno. Activa de nuevo el micrófono. A los que me faltan. Listo, ya.
Ya te oímos, Ángela. Bueno, actívalo de nuevo. Una vez desactivaste actívalo de nuevo el micrófono. Ángela. Actívalo de nuevo porque lo desactivaste el micrófono. Eso, ahí ya está. ¿Listo? Listo, ya. Muchísimas gracias al maestro por responder a mi pregunta. Sí, claro, si él puede darme el número, si quisiera hacer otras consultas con él. Muchas gracias. Que tengan feliz noche. Listo, maestro. Ángela dice que muchas gratitudes, que muchas gracias por la contesta y que ella sí le interesa tener su teléfono para hacerle unas consultas internas a nuestro médico del día de hoy, el maestro Orwas. Entonces, maestro, entonces yo le daría su teléfono por vía interna a Ángela y a cualquier ser que aquí quiera tener el teléfono del maestro Orwas. Adelante. Sí, y a todos los que ellos quieran obtener el número de teléfono, con mucho gusto. Vamos a ver si en la próxima reunión podemos estar en directo para poder resolverles muchas inquietudes y poder dialogar con cada uno, si es posible. Todos los que necesitan alguna consulta, si es a nivel de medicina, con mucho gusto. Si es a nivel de consejos también, porque los consejos son medicina, estaremos, claro que sí, ayudándoles en todo lo que sea necesario. Y respecto a lo del cerebro, debemos de tener en cuenta que hasta ahora estamos dándole lo que es el estado del jardín de infancia. Entonces hay otras y muchas cosas más que debemos de dialogar respecto a la ayuda real de fortalecer el cerebro, y esto debemos de estar en contacto con estas personas que necesitan esto para poder paso a paso ir instruyéndoles en una correcta y mejor alimentación para que se vayan guiando con la mejor alimentación, porque en la actualidad la alimentación está destruyendo la humanidad. Eso ya se sabe. Las alimentaciones chatarras, que son las que más destruyen a la humanidad, las alimentaciones cárnicas, las alimentaciones de carnes frías, es lo que está dañando la salud de la humanidad. Entonces, ¿cuánto tiempito tenemos? Parece que ya estamos concluyendo. Adelante, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, la conferencia fue programada hasta las 8:30. De todas maneras, yo creo que sí tenemos unos minuticos. Hay unas 2 preguntas más, maestro. Si tiene tiempito, no. Entonces... adelante. Bueno, listo, maestro. Bueno, dice... Bueno, vamos con más. Bueno, dice... Buen día, maestro, dice. se perdió la comunicación. Aló, ¿sí oye más? Sí, allí ya se restableció. Listo. Entonces vamos a hacer la pregunta de más que dice al maestro Orwas. Buen día, pregunta. ¿Cómo es la reacción del organismo cuando se consume bebidas frías que apenas salen de la nevera? Gratísimas. Esa sería la pregunta del venerable maestro. Bien, gratitud. Sabemos claramente que todo cuerpo tiene una temperatura. Resulta que la temperatura común del ser humano generalmente está entre 36, 37, 35, 34, y es una temperatura en la cual cada ser humano pues puede tener una forma de recepción de energías, porque todo lo que comamos aplaca la energía o la activa.
debemos de tener en cuenta que los alimentos fríos son bastante dañosos para la salud del ser humano. Tanto los alimentos fríos como el consumo de alimentos que tienen limón o algo cítrico, o un alimento que está en estado de biche, en el caso del mango, en el caso del limón con sal, mango con sal, en el caso de las paletas, de pronto de las cremas, helados y todo lo demás, es bastante perjudicial para la salud, porque internamente sabemos que existe una satisfacción momentánea para la persona que consume mucho frío, pero tengamos en cuenta que la única forma de nosotros poder alejar de pronto la sed, el calor interno, es tomando algo caliente. Por eso, cuando una persona se baña, un ejemplo, con agua fría, lo que genera internamente se llama calor. Cuando el ser humano ya introduce alimentos congelados o fríos, existe una reacción celular, la cual las temperaturas, porque ellas se mueven a través de temperaturas, y resulta que los niveles energéticos del ser humano cambian de ritmo en el instante que hay o que entra al interior una alimentación fría, totalmente fría. Como sabe el ser humano tomar una gaseosa bien helada o de pronto un refresco bien helado, pero no es en la totalidad que se vaya a prohibir o decir que no se tome. Lo que pasa es que existen niveles. Cuando una persona de pronto está agitada haciendo un deporte y se introduce algo bien frío, si está bien de malas puede paralizar ciertos lugares del cuerpo internamente, porque genera internamente un frío celular. La gente no se dan cuenta, porque es que esto altera, mejor dicho, mengua el estado conscientivo del ser humano, aleja el estado conscientivo, porque existen unos infiernos, para que lo sepan, existen infiernos de frío, o sea, de hielo, y existen infiernos de fuego caliente, porque la exageración del frío llega a fuego caliente y la exageración del fuego llega a un estado de frío. Entonces, todo en desequilibrio es perjudicial. Por ejemplo, los alimentos deben de consumirse en una forma totalmente fresca y tibia, no frío, no caliente, pero sí entre tibio caliente o tibio frío. Entonces es una de las mejores formas de consumir los alimentos. Y para calmar la sed es mejor consumir algo calientico, porque esto mengua el calor interno. Entonces, ¿por qué? Porque cuando una persona, un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de que la persona se baña con agua caliente. En el instante que se baña con agua caliente abre los poros.
Entonces al abrir los poros entra aire y es más perjudicial bañarse con agua caliente y salir al aire. Si es aire de la noche es muy dañoso. Si es aire de día no es tan perjudicial, pero es mucho mejor cuando hay mucho frío bañarse con agua fría. Pero si la persona quiere bañarse con agua caliente, pues tampoco le hace daño, pero que sea agua con plantas. Y evitar tanto lo de nevera, porque tenemos que tener en cuenta que los alimentos cuando entran a las neveras comienzan a estar en un estado de muerte. O sea, ya no son las mismas frutas. Por ejemplo, haga el ensayo y la prueba de poner en la nevera, ponga en la nevera, vamos a poner papaya, mango, cómprese unas 4 mangos, unas 2 papayas, va a meter 2 mangos y una papaya a la nevera por 5 días y las otras las deja por fuera y saca los mangos y la papaya de la nevera y los pone cerca donde están los otros y se va a dar cuenta cuáles se dañan primero. Ahí es donde va a darse cuenta que cuando entran a la nevera comienzan a deteriorarse en los nutrientes, a lunarizarse, como dice el dicho, a oxidarse en los nutrientes. Entonces haga el ensayo, mangos que tengan las mismas características o papayas que tengan las mismas características, meta una papaya y un mango en la nevera por 5 o 6 días. Después lo saca y lo pone ahí al ladito donde se encuentran los otros que compró junto. Y se dejan otros 3 días a ver cuál de ellos se daña más fácil. Y ahí me va más adelante a contar. Y nos damos cuenta que cuando las frutas son congeladas, se comienzan a oxidar. Generalmente todo alimento se oxida cuando entra a la nevera. Claro, se conserva, entre comillas, se conservan los alimentos, pero tienen un cambio interno y asimismo sucede en el interior del ser humano cuando consume esta clase de alimentos. Así sucede con las células internamente. Se degeneran y se oxidan y cambian la forma de pensar, la forma de actuar. Hay muchas cosas que de pronto se necesita es hacer la investigación uno mismo y hagan los ensayos para que se den cuenta de que es así. Es como el que consume atún, que consume enlatados. Vamos a hablar del atún. Hay quien llega y se compra una lata de atún. Uy, qué rico, la destapa y eche para adentro. Pero resulta que generalmente los atunes, donde vienen pescaditos, donde vienen de pronto serpienticas, pedazos de serpiente o pedacitos de pescaditos, las espinas tuvieron un proceso interno porque eso lo meten crudo y le echan una especie de químicos que disuelven los huesos y las espinas de esos pescaditos, cosa que cuando ya se sacan de la lata ya están diluidos, ya la persona se los consume, pero esos químicos que diluyeron los huesitos y las espinas comienzan a hacer un efecto en la sangre y en los huesos de las personas que lo consumen, porque ese químico continúa haciendo el desastre de los huesos internamente, pero ya no es del pescadito, sino que es de los huesos del que se lo consume. Mayoría de problemas de artrosis, los problemas de pronto de artritis,
los problemas de pronto de osteoporosis generalmente se dan por causa de una conducta alimenticia en la cual degeneró tanto la sangre que acidificó, porque se despiertan ciertos ácidos que van a los huesos, a los órganos y a la sangre, y esto perjudica. Entonces lo que necesitamos es no oxidar más nuestras células y dejarlas jóvenes, rejuvenecidas a través de una alimentación viva, que no sea una alimentación muerta. Yo les digo a sus mercedes, a cada uno de los presentes, que se metan dentro de un páramo donde solo hay frío, al estilo de nevera. Vamos a poner ese ensayo para que se den cuenta qué sucede con una fruta que es viva. Y métanse en ese páramo allá sin ropa, así como meten la papaya, como meten todo, y vean a ver si resisten o cómo salen de ahí. Asimismo, esas frutas se meten en esas neveras y resulta que pierden un potencial de fuerza. O sea que todo tiene una acción y una reacción. El que acciona y el que reacciona. Pero las neveras generalmente sí son importantes en algunas cosas, pero si queremos conservar la salud y permanecer en un estado saludable, como se dice, pues evitar cierta clase de alimentaciones congeladas y fuera de ello otras que son químicas y más allá, porque hay que aprender a mirar y meditar lo que nos vamos a meter a nuestro organismo. Entonces no es conveniente para las personas que quieren tener un mayor nivel de conciencia y una mayor forma de pensar y mejor y nítida forma de pensar, pues es mucho mejor ir abandonando ciertas costumbres que perjudican la vida y la salud del ser humano. Por ahora sería esta mi contestación para la persona que hizo la pregunta, y hay mucho más de este tema que hablar, pero vamos a dejarlo por ahora ahí quietico. A ver, adelante, cómo me oyeron esta contestación. Bien, listo, venerable Mash. Entonces, ¿cómo oyó la contesta del venerable maestro Orguas? Adelante, Mash. Sí, gratísimas. ¿Sí me escuchan? Y sí, se lo oímos, Mash. Gratísimas por la respuesta, gratísimas por ofrendarnos su sabiduría. Me aclaró mi duda. Me gustaría tener la oportunidad de seguir haciendo preguntas porque son de bastante interés y son de bastante beneficio para nuestra vida. Gratísimas. Bien, listo. Entonces ahí agradece que por la respuesta, maestro Orguas. Entonces tenemos una última pregunta. Dice la maestra Nonjaileur. Buen día lunar, venerable maestro. ¿Cómo podemos depurar el hígado y cada cuánto tiempo se debe hacer cuando hay hígado graso? Gratitud, bendito sea. Gratitud por la pregunta, y que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Cuando queremos descargar el hígado, limpiarlo y desinfectarlo internamente, primero que todo debemos de renunciar a los fritos. Hay que evitar consumir cebolla frita, tomate frito, evitar consumir ajo frito, evitar, porque hay personas que adquieren salud, así como friticos todavía están saludables, pero es mucho mejor el ajo, el jengibre, la cebolla y el tomate, licuarlos así como vienen,
vivos, para tener una alimentación después de consumir, después mejor dicho de haber cocinado los otros alimentos. Esto que ya dije, esa salsita se ubica en el plato para consumirla, así que le agreguen de pronto a esta salsita unos aguacates bien calidad, unas paltas, y agregarle de pronto un poco de salecita y aceite de oliva, y esto se le echa al arroz, se le echa a la sopa, al sustento, y queda súper excelente porque es en un estado vivo que van a consumir esta salsita. Pero no es bueno consumir alimentos fritos, no es agradable y no es recomendable. Es bueno evitar, a los que toman todavía café, los que toman chocolate, evitar el consumo de estos alimentos, evitar el consumo de plátano verde, evitar el consumo de mucha yuca, arroz 13, evitar, porque estamos es para comer medicina, no comer tóxicos. Debemos de comer la mejor alimentación, ojalá que sea fresca del campo. Si todavía el hígado está graso, es dedicarse a tomar el boldo con alcachofa. El boldo con alcachofa es muy importante estarlo tomando. Y si no tiene boldo, pues alcachofa, si no tiene alcachofa, boldo, pero muy bueno que sean combinables. Y buscar el ruibarbo, si lo pueden mezclar con el boldo y ruibarbo, excelente. Unos 10 gramos de cada uno de estos, cocinadito para 1 litro de agua, y mantenerlo excelentemente conservado para tomarlo diariamente. Esa clase de medicina llamada el boldo y el ruibarbo, y si quiere agregarle un poco de nim, es excelente también. Bueno, esto es una forma de limpiar el hígado, y lo otro es evitar comer entre comidas, no comer a cada ratico, y fuera de ello no coman cuando no tienen hambre, coman cuando realmente el organismo, el sistema digestivo ya bajó los últimos nutrientes, las últimas digestiones que hizo del anterior alimento. Sentir esa agonía de querer comer, ahí es cuando debe de comer. No comer porque llegó la hora, no. Comer porque realmente su organismo ya vació. O sea, ya fue y digerió lo que tenía internamente. Siente esas ganas de comer, esa hambre real. Bueno, no la hambre real, porque la hambre real da cuando ayunan muchos días, pero aquella hambre común que conocemos, esa agonía, esa forma de que es que ya es hora de comer, come. Entonces esto ayuda mucho para mantener un hígado limpio. Hay que tomar muchas, pero muchas alimentaciones medicinales, como la naranja, la mandarina, la piña, la mandarina, consumir alimentos frugales, hacer mucho ejercicio también, porque todo está basado en el movimiento, y evitar el exceso de grasas cada vez que come un alimento. Consumir las grasas moderadamente.
pónganle cuidado a lo que viene. En la alimentación de sal debe consumir buenas clorofilas, ojalá clorofila de acelgas, espinacas y col. Acelgas, espinacas y col. Si en el lugar donde se encuentra consigue diente león, también saca este extracto y lo toma y lo agrega a las espinacas y a la col y a las acelgas. Estos extractos con diente de león, y se encuentra un poquito de llantén, también le agrega una porción. Y esto ayuda, las clorofilas ayudan a regenerar interna inti las fibras energéticas y físicas de los órganos del cuerpo, y pasando primero que todo por el hígado, riñones, páncreas, y así sucesivamente. Hay que ir limpiando, evitar los picantes del ají picante, tratar de consumir menos, no mucho. En el caso de pimentón hay que consumirlo medidamente y no frito ni cocinado. Ojalá el pimentón que se consuma sea un poco crudo. En la salsita, pero es bajita proporción. Pero no consumo de ají picante, porque esto no todos pueden estar resistiendo. No todas las personas tienen la facilidad de tener un hígado fuerte y aguantador. Entonces, todos tenemos una constitución totalmente diferente y genética, porque muchas veces la herencia genética está plasmada en las personas o en las generaciones venideras. Entonces, cuando esto ya es genético con genético, ya ahí es donde entra una disciplina muy drástica, cumplidora, para que esa herencia genética ya no se cumpla. Bueno, por ahora sería este portecito, y ahí tendrán mi número de teléfono para que me contacten, aunque por unos 8 días no voy a estar muy contactado, pero yo creo que después de 6, 7 días, 8, ya voy a tener más facilidad de comunicarme con todos. Bueno, gratitud. Esta sería mi disertación por este día. Cuéntenme cómo han oído esta contesta. Bien, entonces a la venerable Nonja Ileur, entonces, para que le conteste al maestro cómo le pareció la contesta. Adelante. ¿Aló, me oyen? Sí, la oímos, maestra. Bueno, gratísimas, venerable maestro Orguas, gratitud por sus contestas, todas estuvieron muy precisas, muy pertinentes para el inicio de una vida mejor para todos. Gratísimas, maestro, bendito sea. Bien, allí la venerable Nonja Ileur le agradece mucho, maestro Orguas. Entonces, bueno, maestro, gratitud infinita, ya estamos en la hora, gratitud infinita por haber asistido, maestro. Todos le damos ciertos agradecimientos, y pues esperamos que en 8 días ya podamos conectarnos en forma más directa. Más sin embargo, estuvo atenta la gente, estuvo atenta a su conferencia, maestro. Entonces, gratitud infinita, maestro. Y pues bueno, si su merced quiere dar unas palabras de despedida, adelante, maestro. Bien, gratitud. Y queda el teléfono, el número a disposición para que cada persona de los oyentes de esta conferencia
me conecten, me tengan ahí. Y como les dije anteriormente, como estoy en un lugar donde es un poco complicada lo del internet, entonces estaremos pendientes. Si los presentes ven que de pronto no me ven por las redes con internet, entonces de alguna forma, como estoy en la montaña, ahí tienen el número de teléfono y me hacen el bien de pronto de claro que podemos hablar también por teléfono, pero para poder tener el internet por ahí, de pronto el bien de un paquete por ahí, de pronto para internet, para poder estar atendiéndolos. Gratitud, y estaremos para la próxima, queriendo Dios, estaremos para la próxima ayudándoles en lo de la conferencia. Gratitud, y estaremos pendientes. Listo, venerable maestro Orguas. Entonces ya saben, a los seres de Tao Nariño, ahí queda el teléfono, ya lo puse. Cualquier consulta que tengan de medicina, médica, también el maestro también maneja la parte de la psicología, también puede ser consejos. Bueno, el maestro es muy versátil en cuanto a la salud integral. Entonces allí cualquier consulta que tengan de alguna deficiencia que estén sufriendo, de su salud física, mental o incluso espiritual, entonces allí tienen para contactarlo al maestro, hacerle las preguntas por la vía WhatsApp. Se identifican que son de acá, de Tao Nariño, o que asistieron a la conferencia de acá de Nariño, para que él les tenga en cuenta. Entonces, bueno, no sé si por ahí está la venerable maestra Nazcamet. Bueno, ya creo que salió. Entonces, pues, gratísimas, entonces, a vuestras mercedes. Los invitamos este domingo, estamos con las artes marciales Tao, estamos en el ciclo, vamos a iniciar un ciclo de Tai Chi, también como complemento a estas conferencias, para que ausierten su salud física, su salud psíquica, energética, magnética. Y también esto sirve para Ángela, si de pronto está todavía allí, para la parte también activar sus neuronas, también le va a ayudar también mucho. Estamos los domingos 8 a.m. ¿Listo? Domingos 8 a.m. Ya comenzamos el domingo pasado. Entonces, pues, gratitud infinita a todos. Y pues bueno, si ya nos vemos en 8 días, si Dios mediante, vamos a tener nuevamente al maestro Orguas aquí en la conferencia. Entonces, los esperamos el domingo 8 a.m. en el parque infantil. Comuníquenle a sus amigos, familiares. Es artes marciales y Tai Chi para todas las edades, niños, adolescentes, gente ya de la edad avanzada, o niños grandes, como decimos, todas las edades. Allí estamos con las artes marciales como complemento práctico de estas conferencias. No se olviden llevar tapabocas, estar bien protegidos. Entonces, bueno,